El título de mi pasantía fue Evaluación de técnicas de clasificación de bosques en cuencas de montaña con datos ópticos y SAR. El objetivo general fue desarrollar una metodología para diferenciar especies leñosas invasoras de especies nativas en el centro de Córdoba mediante el análisis de datos satelitales ópticos y SAR. Y bueno, más o menos en un pequeño resumen, ¿por qué es importante diferenciar estos dos tipos de bosques? El bosque nativo, que es el que está a la derecha, es obviamente el que ha evolucionado con el ambiente. Son plantas que están adaptadas a sequía, digamos, son especies xerofíticas. Forman bosques de muchos estratos de vegetación. En cambio, cuando son invadidos por esta especie que se llama siempreverde o Ligustrum lucidum, que es su nombre científico, el bosque se convierte en un bosque monoespecífico con solo esta especie, que tiene mayor tasa de consumo de agua y mayor tasa de crecimiento. Bueno, lo que ya dije, en síntesis, esta especie en este ambiente modifica el ciclo del agua, contribuye a la pérdida de biodiversidad y modifica ciclos de los nutrientes. Un detalle que vamos a retomar después es que en bibliografía se asocia a la distribución de esta especie con vías de escurrimiento y áreas urbanas. Y en esta zona en particular, que es el área de estudio, la hemos encontrado en visitas de campo en áreas con elevada pendiente. El área de estudio es la Reserva Natural de la Defensa de la Calera, que se encuentra cuando venimos todas las mañanas desde Córdoba hacia Conae. Los que venimos desde Córdoba, se encuentra entre las ciudades de Córdoba, Carlos Paz y La Calera. En este sector, que es donde están estos bosques nativos que están siendo invadidos, es la parte más alta de las cuencas en las que desemboca esta región. Entonces es muy importante que todos los cambios hidrológicos que sufra esta región van a influir a todas las ciudades que están alrededor, que son Carlos Paz, Córdoba y La Calera. Los pasos que voy a mencionar fueron la recolección de datos de campo, la descarga de imágenes, el procesamiento de estas imágenes, el análisis de las series temporales que formen con estas imágenes. Después hicimos clasificaciones, interpretamos los resultados y validación. Los pasos que están encerrados son los que llevamos a cabo en Bolzano, en la pasantía. Bueno, la recolección de datos de campo, si bien fue previa, es importante porque da lugar a todo el resto de la pasantía. Hicimos censos fitosociológicos con el método de Brown-Blanket en la reserva, con miembros del CUEMCO Equipo Ambiental, y definimos 3 clases de bosques basados en la cobertura arbórea de 3 especies. La primera es el siempreverde, que es la invasora exótica, y las otras 2 son molle y blanquillo, que son las nativas. Bueno, a modo de clarificar, puse esta tablita porque las clases no son 100% puras. Por ejemplo, si un sitio tenía siempreverde y no tenía nativas, obviamente la clase es siempreverde. Pero si tenía siempreverde y nativas, evaluábamos si una clase superaba en el 25% a la otra. Si esto no ocurría, la clase era mixta. Bueno, para la descarga de imágenes, se descargaron todas las imágenes disponibles de Sentinel-1 y 2 del área de estudio. Esto lo hizo un chico del EURA, que se dedica a toda la parte técnica y de computación y esas cosas, que se llama Bart. Y lo que encontramos fue que para Sentinel-1A solo hay imágenes adquiridas para el área de estudio hasta mitad del 2018. Entonces eso no las pudimos utilizar.
En cambio, para Sentinel-1B, sí, estaban todas disponibles cada 12 días. Y para Sentinel-2 también había un montón, 143, pero no todas pueden ser usadas por las nubes. Bueno, hicimos 3 tipos diferentes de procesamiento, 2 con las imágenes de SAR, que son para obtener series de tiempo de coeficiente de retrodispersión y series de tiempo de coherencia, y con las de Sentinel-2, series de tiempo de NDVI. Bueno, este es el diagrama de flujo de cómo fue el procesamiento. Lo que a mí me pareció interesante, que quizás los que saben más de computación no es muy novedoso, es que si bien usamos las herramientas del Graph Processing Tool de Snap, hicimos cada paso por separado en un programa de Python, y acá íbamos haciendo de un paso a la vez y cada paso borraba los resultados anteriores que ya no nos servían. Entonces esto hizo que el procesamiento fuera mucho más rápido y que se consumiera menos memoria. Algo distinto que yo aprendí allá fue que para eliminar o filtrar el ruido de speckle usamos un filtro multitemporal entre cada imagen, la anterior y la posterior. Como el área es de montaña, tiene pendientes elevadas, mayores al 10% en muchos casos, aplicamos una máscara para eliminar píxeles con layover o sombra. Para eso usamos como umbral el ángulo de incidencia local menor a 20 grados o mayor a 65. Bueno, con cada imagen se hizo se hizo este procesamiento y al final fueron agrupadas todas en un mismo archivo, ordenadas cronológicamente, entonces se obtiene la serie temporal. Para obtener la serie de coherencia interferométrica, lo hicimos con estas imágenes que yo les había mostrado de Sentinel-1B solamente, que están equispaciadas cada 12 días. Como había dicho Jenny, es muy importante que estén corregistradas las imágenes y también fueron enmascarados píxeles con sombra o layover. También lo hicimos con Python con el mismo sistema de borrar lo anterior. Y para el NDVI, bueno, es mucho más simple. A la corrección atmosférica la hicimos con Sendoscore, que es una herramienta diseñada propiamente para estas imágenes por la ESA. Calculamos el NDVI y las agrupamos en un solo archivo. Bueno, como un modo de tratar de encontrar alguna respuesta más biológica a todo esto que era tan computadoras y tan lejano al árbol finalmente, lo que hicimos fue graficar las series temporales para píxeles del área de entrenamiento de las 3 clases. Están, bueno, las líneas completas son las medias, las medias de las series temporales o la serie temporal media, y en líneas punteadas la media anual para cada una de las especies. Entonces se pueden ver cosas interesantes, por ejemplo acá en el coeficiente de retrodispersión, que por ejemplo para siempre verde, en las 2 polarizaciones que tienen estas imágenes, que son BH y BB, los valores son siempre mayores que para las nativas. Y que la clase mixta, que por ahí podríamos pensar que fuera una combinación de las otras 2 clases, no parece estar mostrando esto, porque siempre está por encima de las otras 2. Después, para evaluar si estas distancias que nosotros veíamos eran significativas o no, hicimos los boxplots y los test de medias.
Y como se ve ya en los box plots, las diferencias no son muy grandes. Acá yo solo puse 2 ejemplitos. Y también graficamos en rojo la temperatura media y en esta línea punteadita celeste la precipitación acumulada en los intervalos de, en este caso, entre una imagen y la siguiente. También para estas medias, que eran las de las líneas punteaditas, hicimos el análisis de los test de medias y vimos, por ejemplo, en este caso, que con ambas polarizaciones las medias son estadísticamente diferentes. Algo análogo con la coherencia, vimos, por ejemplo, que en invierno, que las plantas por menor cantidad de agua y de temperatura se detienen un poco su crecimiento, la coherencia aumenta. También vemos que las medias de siempre verde, bueno, en este caso están invertidas, como en el caso anterior, son menores las de siempre verde que las de nativas. Esto nos puede indicar que el siempre verde crece más, entonces la diferencia entre una imagen y la siguiente es mayor, por lo tanto la coherencia menor. El mismo análisis con los box plots, vemos que las diferencias no son muy grandes, también que es bastante variable por el tamaño de los box plots, y con las medias anuales vemos que con la polarización BH no son estadísticamente significativas, diferentes, las nativas de la clase mixta. Con el NDVI, el mismo análisis, vemos que el siempre verde tiene mayor NDVI que el resto. Esto puede ser porque tiene más clorofila, o porque es más densa, o porque cubre más el suelo. Y también vemos que en la parte saliendo del invierno, las nativas decae mucho el NDVI. Y pensemos que puede ser porque esta especie, que es el blanquillo, si bien conserva las hojas todo el año, de verde las cambia a rojas, lo que denota un menor contenido de clorofila. Y con las medias vemos que son diferentes. Bueno, la etapa siguiente fue hacer clasificaciones, las hicimos con Python, con 4 metodologías diferentes, 4 clasificadores. Al árbol de decisión lo diseñamos en base a medias y desvíos estándares anuales con umbrales, y a los otros clasificadores, que son Support Vector Machine, Random Forest y Análisis Discriminante, lo usamos como entradas las series de tiempo individuales o combinaciones entre ellas. Para estos 2 clasificadores usamos un programa de Python desarrollado por una chica que ya había hecho una pasantía en el EUREC y que está disponible el script en no me acuerdo cómo se llaman, unos repositorios de script que está disponible, citándolo correctamente se puede usar. Bueno, todas estas fueron las pruebas, son muchas. Para el árbol de decisión probamos todas estas combinaciones de imágenes. Lo que agregamos fue también series temporales de reflectancia de estas imágenes Sentinel-2 que teníamos en cada una de las bandas, del visible y los infrarrojos. Y para los otros clasificadores, como les había dicho, las series temporales individuales o las combinaciones. A modo como de ejemplo puse algunas clasificaciones. Esta la obtuvimos con el árbol de decisión que diseñamos, que lo que hace es evaluar si en qué cantidad de veces pertenece el píxel al rango intercuartílico de los box plots. Después, si quieren, les puedo mostrar en la tesis mejor el diagrama, el gráfico que explica esto. Lo que obtuvimos fue que la precisión no es tan buena, es de 63% y el kappa de 0,49.
Pero lo que veíamos es que las clases de siempre verde y mixto sí están cerca de los cursos de agua como nosotros sabíamos que estaban por bibliografía y porque fuimos al campo. Con el y quedan acá en negro píxeles sin clasificar. Con el análisis discriminante lineal, obligatoriamente quedan píxeles sin clasificar, que son los enmascarados por sombra o layover. Pero lo que vemos es que la precisión es súper alta, es de 91%, y el kappa de 0,87. Pero lo que vemos es que no hay como un patrón de distribución como nosotros esperábamos, y que está como muy invadido de siempre verde, que sabemos que no es así. Y por último, con Random Forest, la clasificación también fue más alta que con el árbol de decisión, y la distribución podemos decir que fue como un intermedio. No fue tan malo, pero sí hay como una invasión de siempre verde que nos parece, por el momento, que no es la que efectivamente hay. Bueno, en todas las clasificaciones, claramente la clase con más problema es la mixta, que tiene errores en todas las clasificaciones. Bueno, por eso, volviendo a lo que habíamos visto al comienzo, lo repito, que el siempre verde, según la bibliografía, está relacionado a vías de escurrimiento y áreas urbanas. Y nosotros lo habíamos visto en áreas con elevada pendiente. Entonces lo que hicimos, parece que es más fácil explicarlo así, para estas 3 clasificaciones que les mostré, que fueron a nuestro criterio las mejores, ya sea por las precisiones como por la distribución que veíamos de las clases, hicimos un pequeño análisis en cuanto a las 3 características de ubicación que mencioné recientemente. Entonces, para cada una graficamos la proporción de píxeles a menos de 100 metros de los cursos de agua, en esta línea, a menos y más de 600 metros del área urbana y en sitios con menos y más de 25% de pendiente. Entonces vemos que, por ejemplo, la clasificación con el árbol de decisión y el Random Forest cumple con esto de que las clases con exóticas, con siempre verde, que son las que se llaman L-Luz y Mix, la color salmoncito y amarillo, están en mayor proporción cerca de los cursos de agua, pero con el análisis discriminante no pasa. Con la distancia de áreas urbanas no pasa con ninguno de los 3, pero pensemos que puede ser que el motivo es que esta área es una reserva con restricciones de ingreso. Entonces no es lo mismo a lo observado en el resto de sierras chicas, que bueno, la circulación de gente es diferente. Y en cuanto a la pendiente, vemos que de vuelta con árbol de decisión y Random Forest, las clases con siempre verde están en áreas mayormente en áreas de mayor pendiente, y que con el análisis discriminante no. Volviendo a la precisión, es todo lo contrario. Digamos, si nos dejamos llevar por la precisión, pensaríamos que con el análisis discriminante es la mejor. Pero si nos guiamos por los lugares a donde deberíamos encontrar las clases con siempre verde, probablemente no elegiríamos esta clasificación. Analizando más en detalle qué puede haber pasado, todo indica que puede ser que las áreas de entrenamiento no son suficientes de entrenamiento y validación y que tampoco están distribuidas al azar como necesitan los clasificadores, sobre todo de Machine Learning. Pero bueno, eso tampoco es algo que se pueda mejorar mucho por el área de estudio, que es un bosque, uno no puede ir, no sé, llegas y está una pendiente así, y llegas al lugar y decís, lo ves en el GPS y estás a 100 metros, pero 100 metros así o así.
Entonces, el paso siguiente para nosotros sería ir a campo y comprobar de las clasificaciones. De hecho, ya empezamos hace 2 semanas. Comprobar, tomar más datos de campo dentro de lo posible y vamos a probar de hacer una nueva validación o cómo establecemos cómo esclarecemos esta complicación. Bueno, y esto es posible hacerlo porque el área de estudio es pequeña, porque estamos cerca. Bueno, eso es todo.